En este día, número 11 ya, día número 11 de los 50 días con el Espíritu Santo. El tiempo pasa muy rápido y simplemente usted y yo debemos estar dispuestos a escuchar su preciosa y bendita palabra, la exhortación, el aliento, los ánimos, la fuerza que da el Espíritu de Dios. No podemos rechazar esta oportunidad que nos da en medio de personas tan imperfectas como nosotros, en medio de personas tan débiles como nosotros, pero santas. Estamos apartados para Él. Él conoce su corazón y mi corazón. Día número 11. El espíritu de administración, conocido en nuestro contexto cristiano como mayordomía. El espíritu de administración, mayordomía. Hechos capítulo 6. Vamos a aprender la Biblia, a abrir la Biblia y vamos a leerla. Leer el capítulo número 6. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la preciosa dirección del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué precioso capítulo. Podríamos coger palabritas, muchas palabritas. Vieron los ojos como con su rostro como de un ángel. La llenura del Espíritu Santo. También podemos decir el desprestigio, la manera de cómo nombran el nombre de Jesús, cómo lo desprecian, cómo lo desechan. Este capítulo 6 nos vamos a centrar en algo bien, bien precioso y bien importante que necesita del fuego del Espíritu Santo de Dios, y es la mayordomía. Es el espíritu de administración. Quiero contextualizar en nuestro tiempo con una referencia bíblica que está en Lucas capítulo 16 y es la parábola del mayordomo infiel. Y solamente quiero leer unos versículos. Lucas capítulo 16, desde el versículo 2 dice: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que
oigo acerca de ti. Recíbalo en primera persona. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Por qué mi amo me quita la mayordomía? ¿Por qué mi amo me quita lo que él mismo me ha dado? Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Qué tremendo. Recíbalo en primera persona y recíbalo en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano. Dios a usted le ha entregado algo. Desde cualquier contexto, desde cualquier rol, Dios a usted le ha entregado algo. Miremoslo desde el ámbito familiar. Dios a usted le ha entregado algo. Dios a usted le ha entregado algo, un matrimonio, unos hijos. Miremoslo desde el ámbito económico, administrativo. Dios a usted le ha entregado algo. Miremoslo desde el ámbito espiritual netamente y no ministerial. Dios a usted le ha entregado algo. Y son dones, talentos. Quiero leer algo textual que, que encontré y es del diccionario de teología. Así dice, Grand Rapids o Grand Rapids de Fisher. Y es algo textual, simplemente he cambiado algunas palabritas y quiero que lo escuchemos. En el griego, la palabra mayordomía significa oikonomía, que es una palabra compuesta, que significa administración de una casa. Administración de una casa. El que administra la casa es llamado mayordomo o oikonomos. Ley de la casa, autoridad, o bien superintendente, epítropos. La idea tiene sus raíces en el establecimiento de la esclavitud. De allí viene el término mayordomía. El amo nombraba a un esclavo para que administrara, escuche bien, administrara su casa, lo que podía incluir la enseñanza y disciplina de los miembros de la casa, en especial de otros esclavos y los niños. Aquí podemos ver un ejemplo clásico en el libro de Génesis acerca de la historia de José en la casa de Potifar. Él era mayordomo. Esta historia está en Génesis capítulo 39. Y en el Nuevo Testamento podríamos ver algunos pasajes. Por eso leímos el de el mayordomo infiel. La idea de que el hombre es mayordomo de Dios en su relación con el mundo y su propia vida es algo inherente al relato de la creación. O sea, esto viene desde el principio y está en los primeros tres capítulos de Génesis, cuando el Señor le entrega para que gobiernen, para que dominen todo. En el Nuevo Testamento, cuando la palabra no se usa en su sentido ordinario, se refiere a la administración de los dones, especialmente la predicación del Evangelio. Por metonimia, la mayordomía puede referirse a la provisión que Dios hace para la era cristiana, implicando también en el contexto que este plan incluye el confiar a los hombres el mensaje del Evangelio. Qué tremendo. Este espíritu de administración, la palabra, el Evangelio, los dones. La mayordomía se amplía de tal forma que incluye a todos los cristianos, a todos los dones de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen mayordomo, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide Dios? Que administremos según la dirección del Espíritu Santo. Por eso estamos en estos 50 días con el Espíritu Santo, que Él nos guíe y que Él nos enseñe. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los mayordomos, de los administradores, que cada uno sean hallados fieles. ¿Qué pide Dios?
Fidelidad, fidelidad. Mi amigo, mi amiga, esto viene desde el principio. Podríamos sacar algunas experiencias y algunas vivencias de los hombres de la antigüedad. Vemos uno en Éxodo capítulo 17, que es la historia de Yetro. Al ver, entre comillas lo digo, el desorden que estaba viviendo y la carga ministerial que estaba viviendo Moisés. Y allá en el capítulo 17, desde el versículo 17 al 22, Yetro le dice: Moisés, no está bien lo que haces, te vas a enfermar. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Y si vamos a la etimología, a la palabra virtud, que habla también Pedro, el apóstol Pedro, está hablando de excelencia. Está hablando de todo lo que haga, hágalo bien, porque es para Dios. Eso es espíritu de administración, eso es mayordomía, la mayordomía de Dios. Que sean temerosos, que sean varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Usted y yo, en este tiempo, en este contexto donde hay tanta avaricia, donde hay tanta codicia, donde hay tanta maldad, donde hay tanta envidia, por encima de todo eso, estamos llamados, y ese es el deseo de Dios, a ser administradores de Dios, mayordomos, tener el espíritu de mayordomía. No es ser buenos administradores en el contexto humano, porque hay buenos administradores, y mucho mejor que muchos creyentes desde el ámbito natural. Hay muy buenos administradores, pero aquí estamos hablando del espíritu de administración, que es la mayordomía de Dios. Es administrar lo que Dios le ha dado, empezando por la palabra, empezando por el evangelio, el llevar la palabra, y también por los dones, y por lo otro, por la economía, y por el hogar, por supuesto. Pablo lo expresa a la iglesia de Corintios en el capítulo 14, versículo 40, que todo lo que hágalo con orden, pero decentemente. Dios es un Dios de orden. Dios nos ha llamado, Dios nos ha elegido, y usted y yo debemos obedecer y hacer conforme a su voluntad, a lo establecido en su palabra y guiado por el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, y discúlpeme ser tan reiterativo en esto, por eso están estos 50 días con el Espíritu Santo, por eso Dios cada año nos da una temática distinta, diferente, porque Él quiere hombres rectos, mujeres rectas, siervos y siervas, direccionados por el Espíritu Santo de Dios, y que tengamos este espíritu, porque lo que Dios nos ha entregado es algo valioso. Y cuando descuidamos todo, cuando descuidamos lo que Dios nos entrega, cuando descuidamos la santidad, cuando descuidamos muchas cosas, empezamos a administrar, entre comillas, en nuestras fuerzas, y dejamos todo lo que Dios nos ha dado a un lado, a un lado. Dios nos ha llamado a ser verdaderos mayordomos. Vamos a volver entonces, a volver al libro texto, al capítulo 6 del libro de Hechos. Aquí vemos, aquí vemos dos grupos de personas importantes, y quiero que escriban esto en su corazón, que escriban esto en su corazón. No existe nadie indispensable. El único indispensable es el Espíritu Santo, pero sí existen y sí necesitamos personas importantes. Sí existen personas importantes. Repito para que lo graben en su corazón. No existe nadie indispensable más que el Espíritu Santo, pero sí existen personas importantes. Y reciba esto: usted es importante en este momento. Oh Dios, yo soy importante en este momento, sí, y yo no lo voy a despreciar, no lo voy a desperdiciar. Y lo que Dios me ha dado, lo voy a administrar con el espíritu de administración, con la mayordomía. No lo voy a tirar a la basura, cuésteme lo que me cueste. Cuésteme lo que me cueste, me lo ha entregado Dios, y lo voy a administrar hasta lo último. ¿Sabe quién me dice no más? Es Dios el que me dice no más. ¿Sabe quién me quita, en el buen sentido de la palabra, lo que Dios me ha dado? Él mismo. Yo no voy a desechar lo que Dios me ha entregado. ¿Por qué? Porque soy importante. Pero si yo no quiero, le voy a decir algo bien duro, y para mí, usted no es indispensable.
pero aproveche que Dios le está diciendo, pero eres importante. Eres importante. Y aquí vemos dos grupos entre personas. Y no voy a poner rótulo, rótulo de que ustedes más. No todos somos sí, importantes para Dios. Aquí no hay nadie más. El más es el Espíritu Santo. Pero hay roles, pero hay una estructura jerárquica. Y esas estructuras jerárquicas de mando, usted las ve aquí, las ve allí, las ve allá y las ve en todo lugar. Las ve en la casa, las ve en la institución educativa, las ve en la institución de gobierno, las ve allí, las ve en el hogar, las ve en el ministerio. Desde el versículo 1 al versículo 7, hay unas personas que están llamadas a ser responsables de impartir. Estos son los discípulos en el contexto. Aquí podrían ser los pastores o a quien se le delegue. Impartir es algo supremamente delicado y muy importante. Esto lo podríamos llevar al contexto familiar. Esto lo podríamos llevar al contexto de gobierno. Y yo le hago simplemente unas preguntas para que usted reflexione. ¿Quién está impartiendo autoridad en el gobierno nacional? ¿Quién está impartiendo autoridad? ¿Quién está impartiendo en el gobierno departamental, municipal? ¿Quién está impartiendo en una institución educativa, empezando por el rector y de ahí para abajo? ¿Quién está impartiendo a sus hijos como maestros? ¿Quién está impartiendo? ¿Quién está impartiendo su vida como cónyuge? ¿Quién está impartiendo? ¿Quién está impartiendo? Usted conoce el corazón y usted sabe si puede impartir o no puede impartir, pero esto es una responsabilidad que Dios ha dado. Y aquí lo vemos en el versículo del 1 al 7, del 1 al 7, porque el Espíritu de Dios puso a alguien a decir, no, aquí los discípulos se me están distrayendo, aquí los discípulos están demasiado cargados, aquí los apóstoles, perdón, están demasiado estresados, están demasiado desenfocados, pilas con eso. Y en el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos. Hay algo importante delegado. No quiere decir que para el otro grupo de personas no está la oración y no está la palabra. No quiere decir eso. Lo que estoy hablando es de responsabilidad. En este momento, como pastor presidente, yo estoy impartiendo una palabra dada por el Espíritu Santo y es mi responsabilidad. Mañana estará otro, mañana estará usted, pero es mi responsabilidad. Por eso los devocionales diarios, por eso las palabras, la palabra, por eso los cultos, es lo que Dios me ha dado. Y no es que yo me crea más, no, no, es lo que Dios me ha dado, mi amigo, mi hermano, mi hermana, es lo que Dios me ha dado. Es mi responsabilidad, como desde el contexto de papá, de esposo, o el contexto que usted tenga. Y es una responsabilidad, la oración y la palabra, más que otras personas, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Y aquí sale un grupo, otro grupo de personas. Y dicen, no, 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 necesitamos. Por eso es el espíritu de administración, es el Espíritu Santo el que está hablando aquí. Es esa mayordomía preciosa. Aquí hay personas que pueden hacer mejor esta tarea. Pedro, por favor, hay algo que lo pueden hacer mucho mejor que ustedes. Ustedes necesitan ayuda. Por eso están los coordinadores, por eso están los líderes, por eso están las personas que ayudan, por eso están en el nivel de gobierno, están los diferentes ministerios, están los diferentes gobernadores, están los diferentes alcaldes, están los secretarios de despacho, y en todo nivel vamos a encontrar esto. Personas que son excelentes en eso, más que otros, y que están por encima. Y no quiere decir que están rompiendo la jerarquía de autoridad. No, pero necesitamos. Y allí en el versículo 6, antes de ir a las responsabilidades, vemos cómo seleccionan y fueron presentados a los apóstoles para que les impartieran. Allí vemos la autoridad delegada de los apóstoles, la responsabilidad, la administración, la mayordomía de los dones a los cuales presentaron esas 7 personas seleccionadas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y otras características que vamos a ver, a los cuales fueron presentados a los apóstoles, quienes orando les impartieron responsabilidad.
Quizás nosotros como pastores, en el orden de gobierno, en cualquier orden, nos equivocamos muchas veces. Nos equivocamos e impartimos, pero ya Dios es el que se encarga. Nos equivocamos de pronto al seleccionar personas, pero se imparte algo. Pero ya Dios Él es el encargado de impartir esa justicia preciosa. A mí me impartieron algo importante en algún momento y le pido a Dios que solamente hasta el final de Él, del tiempo de Él, me ayude. Por eso el impartir es tan delicado. Y Pablo se lo dijo a Timoteo, escuche, el impartir es tan delicado de parte y parte, es tan peligroso. Mire, allá en la primera carta Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 22, no impongas, no impartas a la ligera las manos a otra persona, ni participes en pecado ajeno. Aquí muchas veces decimos, no, es que, quién sabe, ese pastor, esa pastora, fulanito, fulanita, imponiendo manos, ese líder, ese líder. Sí, claro, pero también, mucho cuidado cuando nosotros imponemos manos porque también recibimos de parte y parte. La impartición es sagrado, la impartición es algo delicado, la impartición es una responsabilidad, la impartición está dentro de la mayordomía de Dios, está dentro de ese espíritu de administración. Y el otro bloque de personas, desde el versículo 8 hasta el final, hasta el versículo 15, está la responsabilidad de servir, de servir. Y recordemos en el versículo 3, busca pues hermanos, líderes de entre vosotros, a siete varones, a 7 personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Aquí está usted, aquí estoy yo, estamos todos en los diferentes roles. Buen testimonio. Que Dios nos perdone por el mal testimonio. Todos hemos pecado de una u otra manera y estamos destituidos de la gloria y de la gracia de Dios. Por eso Dios nos da todos los días misericordia y perdón nuevo. No para que juguemos con esa gracia, no. Pero, sí, pero es la realidad. Todos los días Dios nos da oportunidad. Qué bueno y qué misericordioso y qué malos somos nosotros. Que Dios nos ayude a dar buen testimonio. Buen testimonio. Y simplemente oremos para que todos demos buen testimonio y que como congregación demos buen testimonio en medio de tanta debilidad, en medio de tanto pecado, en medio de tantas faltas. Porque mientras que estemos en este forro, en esta carne, vamos a pecar de una u otra manera. Vamos a pecar. Pero lo bonito de esto es la conciencia limpia y el corazón para ir al tabernáculo, al lugar secreto y decirle, Señor, devuélveme el espíritu de gozo. Devuélveme el Espíritu Santo. Devuélveme la llenura que tanto necesito para administrar. Y aquí estamos todos. Por eso necesitamos ese fuego del Espíritu Santo y necesitamos sabiduría. Dios te va a entregar, algo te va a entregar, algo le va a entregar, algo nos va a entregar. Y sin sabiduría no podemos administrar. Por eso desde el contexto, aquí específicamente en este día 9, en este día 11, perdón, estamos hablando de lo espiritual, de los dones, de los talentos, del llamado, necesitamos entender que Dios nos ha dado algo. Nada de envidia, nada de celos, simplemente aportemos para el cuerpo, aportemos para el reino y saquemos adelante lo que Dios nos ha entregado, porque, permítame decirlo, usted es importante, no solamente para el lugar donde Dios le ha puesto y le ha llamado, en cualquier ámbito y en el ámbito ministerial especialmente, pero soy importante para Dios. Y este es el cuartico de hora que Dios nos ha entregado. Aprovechelo. Con esto no quiere decir que Dios utilizará a líderes espirituales, sino a personas llenas de la gracia. Esto es lo que Dios quiere decir, disculpe. Es lo que Dios quiere decir. De buen testimonio es sabiduría para sacar adelante el reino de los cielos y no el reino de los hombres.
el reino de los cielos y no el reino de los hombres. ¿Y cómo lo hacemos? Con el espíritu de administración, mayordomía celestial y divina. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque somos importantes para Dios. Que Dios les bendiga.